Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya tenemos aquí a nuestro compañero arquitecto ilustre canario, uno de los arquitectos ahí de renombre, Hugo Luengo. Hugo, buenos días. Buenos días. Hoy, como te dije, no vamos a hablar de política. Menos mal, porque porque esta semana es semana de política un horror. Pura y dura. Un horror. Un horror. Así que no. Hoy vamos a hablar... Hoy vamos a hablar de, bajo el título del Sur Olvidado, el referente básico que ahora lo comentaremos, aparte de cuál es el encuadre, de un libro que está precisamente en edición titulado La Tosca y el Jable. Es un libro precisamente, espectacular, digamos, sobre el Jable y la Tosca del Sur entre Güímar y Adeje. Sí. Es un tema muy interesante que además tiene toda una serie de derivadas. Es un libro, además, que ahora veremos. Escrito y pintado, porque hay un montón de pinturas dentro. Bueno, aquí hay 250 láminas. Sí, está por un señor que se llama Alberto Luengo Barreto. Sí, yo lo conozco por referencias familiares, pero bueno, no voy a hacer publicidad de él, que buena publicidad tendrá cuando salga publicado el libro, pero sí, digamos, valorar el fenómeno y sobre todo, digamos, lo que somos del sur. Bajo el título del Sur Olvidado he sacado un primer artículo, que es el de hoy, que comentaremos, y cuando esté, por cierto, sacada la segunda parte de este libro, que tiene una segunda parte... Hay una segunda parte, ¿eh? Hay una segunda... Hablando, este libro que puede tener 500 páginas, por lo menos. Por ahí, no sé si llega, pero es un libro gordo. Formato de lujo, ¿eh? Un formato sin duda, muy bien duda. editado, con unas pinturas interiores. Sí. ¿Se puede llamar pinturas? Sí, vale. Realmente son pinturas. Espectaculares. Tosca y Jable, qué bonito. Pues con Tosca y Jable empezaba el artículo haciendo un par de reflexiones que creo que son, digamos, obligadas, porque en Canarias hemos tenido históricamente la dificultad de ejercer nuestra cultura con humanidad. Y lo aclaro porque igual el término puede ser un poco confuso. Leía el otro día la salutación que hacía el presidente de Canarias felicitándonos el Día de Canarias 2026, y en ese, digamos, artículo sostenía nuestra identidad soportada en la piedra, la fibra vegetal, el alicio y el océano. ¡Qué horror! Qué pérdida de humanidad, que curiosamente no es muy distinto de la letra del propio himno de Canarias, donde lo más humano que tiene es la famosa sombra del almendro, mientras, como dice el propio himno de Canarias, somos volcán, salitre y lava. ¡Qué horror! ¿Dónde ha quedado nuestra humanidad? Y luego, por contra, vemos, digamos, la realidad desde la literatura que canta Pedro García Cabrera cuando nos dice que el hombre canario se enclaustra o se lanza a buscar nuevos horizontes. Estamos siempre, digamos, movidos entre situarnos hacia adentro o proyectarnos hacia la costa. Lo mismo que hacía, por ejemplo, Domingo López Torre en su obra El lino de los sueños en el año 15, donde señala que el mar es lontananza y límite, el horizonte de los deseos. Siempre ha tenido el canario, digamos, la dicotomía entre moverse encerrándose en su isla hacia adentro o en cambio buscando los horizontes que le ofrece, digamos, la costa. Y recordaba también aquí varias construcciones históricas de Canarias, como es la imagen de las Islas Afortunadas, el Jardín de las Hespérides o los restos nostálgicos de la Atlántica. O más específicamente la imagen que
que hemos construido de un San Borondón inexistente, cuya imagen se vuelve más real cuanto mayor el deseo de encontrarla. Tremenda. Los canarios, digamos, entre ese doble juego de la realidad hacia adentro o del deseo proyectado hacia el exterior. Y curiosamente, ahí, huérfanos de patria, confluimos todas las culturas atlánticas, como refleja, por ejemplo, la saudade portuguesa, la morriña gallega, la morna caboverdiana o la magua canaria. Hemos tenido estos días la visión no de la morna caboverdiana, sino de la alegría caboverdiana, donde ha sido, digamos, donde ha sido capaz de, digamos, de igualarse a los que nos han vendido como uno de los que van a optar a vencer el campeonato del mundo, y no ha sido capaz de vender la primera. Y nos ganó Cabo Verde moralmente. Moralmente, nos ganó. Donde curiosamente la figura de su portero con 40 años fue espectacular. Hoy estaba hablando yo de Messi, que Messi también es otro veterano. Serie, y míralo ahí. Con casi 40 años y mete 3 goles. Y mete 3 goles, o sea que mira. Pero bueno, ahí digamos, llegados a ese tema, nos situamos en los paisajes culturales, con lo que nos acercamos a la obra, digamos, de Alberto Luengo, que ya nos las ha enseñado con las Salinas Canarias, en su libro del Jardín de la Sal del 24, con su libro de los charcos de mareas de Canarias del 18, con su libro sobre los dragos, que me parece que lo comentamos aquí un día, hoy con el libro de Tosca y Jable, que llevará en paralelo otro libro tan interesante como este, que son las represas de la Tosca del sur de Tenerife. Y con ello nos está descubriendo un mundo, digamos, para el grueso de nosotros desconocidos, que son como titula, los paisajes secretos del sur de Tenerife, que digamos, los sitúa entre la Tosca y el Jable, situada desde Güímar hasta Deje, donde está uno de los paisajes a veces desconocidos, pero que están olvidados, y que precisamente lo que hace este libro es ponerlos en valor y demandar una cosa tan importante como es su protección, porque el grueso de estos espacios están en este momento desprotegidos y sometidos a una dinámica que se extiende por toda la isla, barrancos incluidos, donde se hacen actuaciones todos los días que no son precisamente ni protectoras ni conservadoras. Y pongo, por ejemplo, unos ejemplos, nos pone él, de interés, de valoración de este paisaje del sur, como es el caso que todos conocemos del paisaje lunar, el paisaje lunar, el caso del Arco de Arico, que está precisamente en este ámbito. Que está en unas condiciones... necesitado de una protección. De protección, entre otras cosas, circulan por encima del arco personas y motos sin ningún control, y eso es diariamente. O el mismo, digamos, fenómeno de los charcos costeros de toda la isla, que precisamente el mismo autor tiene una obra que ya hemos comentado, donde realmente, digamos, valora y propone la protección de unos espacios tan singulares que hoy en día pues están ya en todas las cadenas turísticas, donde diariamente en estos paisajes, como decíamos, el paisaje lunar, el Arco de Arico o los charcos, hay centenares de personas moviéndose en esos espacios sin demasiado control. Señalo aquí también un tema que yo creo que hemos dejado de lado en la propia enseñanza, que es digamos, la capacidad y el significado de dibujar. Señala el autor en su obra que en buena medida
el olvido de las capacidades manuales de la mano en relación con el cerebro es lo que ha permitido el desarrollo y la integración de las 4 habilidades del lenguaje, que son escribir, hablar, leer y entender. Vemos curiosamente cómo nuestros alumnos están llegando a las universidades sin tener desarrolladas esas 4 capacidades. Defiende el autor que precisamente el déficit de esa situación es que a lo largo de la enseñanza no se ha tenido en cuenta la importancia de la manualización, la caligrafía, para desarrollar de forma integrando las 4 habilidades. Y llegamos digamos, a la universidad sin que nuestros hijos conozcan el tema. De hecho, en este momento no se nos escapa a muchos que se está sistemáticamente empezando a prohibir todos los medios electrónicos en las aulas, precisamente porque se ha identificado que eso es un problema en la formación de los alumnos y se vuelve a recuperar prohibiendo móviles, tabletas y ordenadores, que lo van integrando, digamos, en sus justos términos y en un momento determinado, pero que no afecta a la esencia del desarrollo de la manualidad. Hay otro tema también muy interesante en el libro de La Tosca y el Jable, que es el método de la construcción del dibujo, que lo comentaba con Miguel Ángel. Espectacular. Hace un momento, que son unos dibujos que tienen un trabajo manual tremendo. Es un trabajo espectacular. Están hechos con bolígrafos pilos de 12 gruesos. De color, ¿eh? De color. Y hay, digamos, estos dibujos tienen hasta 12 manos de dibujo superpuestas, manos de goma y manos de fijador, porque, digamos, para estabilizar el dibujo con todas esas capas superpuestas es una labor bastante compleja. Miles de horas de trabajo. Ahí hay miles de horas de trabajo entre el 2000, durante 5 años, más o menos está hecho entre el 2001 y el 2021 y el 2025. El autor tiene previsto realizar una exposición que ya lo anunciará en tiempo y forma, y yo creo que, digamos, en el caso de estos dibujos, el verlos, digamos, directamente es mucho más visible que verlo de otra forma. Y luego había otro elemento, hoy no vamos a hablar de política, sino de cultura, que me parece esencial en el desarrollo de este libro, que lo veíamos el otro día, que es que el método clásico y no advertido por los propios autores, que es el peripatético de nuestro querido Aristóteles, que es del año 4 antes de Cristo. En el tema peripatético, la confección de estos libros y esta imagen ha tenido en paralelo visitas semanales durante años de un montón de gente, hasta 13 personas han ido en algunas de esas excursiones, donde curiosamente los que van son gente no solo disciplinada, sino formada en temas ambientales, paisajísticos, históricos, culturales, etnográficos, fotográficos o turísticos, donde en una acción peripatética, estas personas se lanzan al campo, a nuestros paisajes, a visitar nuestros paisajes de Tosca y Jable, y en esa excursión pues cada uno de ellos va aportando el conocimiento que desde su disciplina le ofrece el paisaje. Eso es lo que ha permitido, digamos, que no solo las imágenes, sino el contenido técnico práctico del trabajo tenga la solidez que le ha dado mediante el método aristotélico la experiencia de estas hasta 13 personas con esas altas formaciones que semanalmente van normalmente los miércoles a visitas del campo, el que puede va y el que no se queda, y donde cada uno va aportando el conocimiento
que sobre esos paisajes tiene el tema. Y bueno, el convencimiento al final de ese paisaje se ha transformado en este libro, que no solo es un libro que tiene su interés, como decimos, gráfico, visual, cultural y demás, sino que ha sido una experiencia de valoración de estos paisajes con el propósito de que sean las administraciones públicas quien llegue a proteger algunos de estos elementos. Ya, de hecho, hay algunos de estos elementos que están dentro de los espacios naturales protegidos de la Ley de Espacio, pero luego todo el fenómeno de lo que es los barrancos de Tosca y los Hables de la Medianía, desde Güímar hasta Adeje, hasta Adeje, que en Adeje hay unos barrancos fantásticos que están intactos, pues no se produce, y bueno, y vemos que el déficit de protección no legal, sino real, porque al final tenemos la realidad de tener un montón de espacios protegidos con los contenidos de la Ley de Espacios Naturales de Canarias, y luego en la realidad esa protección es más virtual que efectiva, ¿no? Libro fantástico, Tosca y Hable. Tosca y Hable. Y la segunda parte va a ser el tema de las represas en el sur de Tenerife, que han sido las represas que estuvieron históricamente vinculadas Hay que traer un día al autor, ¿eh? Sí, me comprometo con ello. Sí. Vinculadas, digamos, al tema de la explotación, en el caso del sur, del tomate del sur de Tenerife, donde hasta que llegó, digamos, el Canal del Sur, que llegó un tanto tarde, históricamente, digamos, el tomate en el sur se cultivó sostenida en las represas alimentadas con el agua de lluvia. Y bueno, eso ha sido toda una proeza en el histórico de Tenerife Sur, que también, digamos, se ha olvidado, porque cuando llega la autopista del sur, recortó todas las fincas esas. Recortó todas esas fincas y la traída de aguas de arriba, por lo cual el grueso de esas represas quedaron sin uso y buena parte de ellas están abandonadas. Aunque también es cierto decir que buena parte de esas represas han sido rescatadas y están en este momento siendo, por ejemplo, sitio de localización de aves, donde hay mucha gente ya de estos señores que van a la visita de aves, sostenidas precisamente con las represas que en su día permitieron que el sur de Tenerife con el tomate pudiese progresar. Qué pena lo del tomate. Ya no solo en el sur, sino en toda Canarias, porque en Gran Canaria también hubo mucho tomate. Mucho más que aquí. Sí, mucho más que aquí. Y qué pena, y siempre cuento la misma historia, la he contado mil veces y la vuelvo a contar, porque yo todos los años he estado yendo a Londres, a una feria muy importante que es la World Travel Market, y todos los años me encantaba ir a los supermercados ahí en Londres, o a los mercados, y siempre había, ya hace muchos años, porque el tomate ya desapareció, el canario, había un lugar determinado donde estaban las frutas y las verduras, donde ponía tomate canario, que era el más caro, pero era el que todo el mundo se llevaba. Que existía un muelle donde llegaba el tomate de Canarias, que era el Canary Wharf, bueno, que ahora sigue estando ahí. Sí, pero sostenido en otra cosa. En X rascacielos. Y al Canary Wharf, el tomate que salía, digamos, de nuestras represas del sur de Tenerife, llegaba tanto de Las Palmas como de aquí. Que, por cierto, el de Las Palmas era más abundante que el de había Tenerife. más. Además, aproximadamente el tomate histórico de Las Palmas, en Las Palmas se hacía como el 70% y el 30% restante se hacía en Tenerife. Y muchas de estas familias, por cierto, del sur de Tenerife, mandaron en su época, incluso ya serían incluso hasta los años 60 o 70, a sus hijos
Sí, señor. digamos, a aposentar el tomate canario en Londres, en el Canary Wharf. Es que la relación de Inglaterra con Canarias viene a raíz de esto, del tomate. El tomate. Del tomate. Viene Lo que hizo la gran relación de Canarias con... Más que el vino. Más que el vino. Más que el Ya vino. ya que- no existía ahí el vino. El vino... Fue el tomate que fue todo un prodigio y que funcionó perfectamente hasta los años 70, a partir de Mira, donde y- empezó a descender, y en este momento igual a lo mejor estamos haciendo el 10% del tomate Pero y histórico, nadie ¿eh? sabe, bueno, nadie sabe, no, nosotros sí lo sabemos, que hay un puerto en Londres, ahora donde se ha construido el Londres moderno, el Londres moderno, que es una pasada, que tiene el nombre de Canarias, ¿eh? Han mantenido lo del Canary Wharf. Sí, pero que nadie sabe por qué, ni por Pues qué de- no, de ahí- ni de por ahí qué viene. deja. Ahí, digamos, llevábamos a aposentar el tomate canario, que luego, digamos, se distribuía, pues me imagino que en toda Inglaterra. Y la cantidad de gente que fue de canarios que fueron a estudiar a Londres por la relación con el tomate, ¿eh? El padre de José Manuel Soria, por ejemplo, Sí. sin ir más lejos. Ya. El tío de José Manuel Soria. Yo conozco aquí un montón de No, ellos. yo conozco un montón de gente, Sí, un montón sí. de los Acevedo, me estoy Los acordando. Acevedo. Los Acevedo, Sí. muchos de ellos Del estudiaron sur el- de Tenerife, los hijos de Don Frasco, Sí. el hijo de Toledo, Sí. un montón de gente que aposentó sus tomates en Inglaterra y mandaron a sus hijos que aprendieron inglés y vendieron sus tomates, claro. Ya, y todo eso, chimpum, se acabó. Eso desapareció. Qué pena, Ten en cuenta que ya el grueso del tomate que se hace es el del sur de España o el propio marroquí, que además entra con escasos... Pero la calidad Hombre, del tomate canario, yo no lo he Difícil. encontrado en ningún sitio, ¿eh? Es como la calidad de la papa en Canarias. Sí. No hay ningún lado donde tengan la calidad de papas que tenemos en Sí. Canarias. Y no hemos Y sabido... específicamente en Tenerife, porque luego pruebas esas mismas papas cultivadas sin ir más lejos en Inglaterra Y no saben igual. y ni por asomo Sí, sí. son las mismas. Bueno, ¿no? yo siempre cuento otra anécdota que Rafael Anzón, un ilustre de español, me pide siempre, y Rafael tiene 90 años ya, y me pide que le lleve papas negras. Sí, yo lo conozco porque ha estado aquí varias veces Sí. y en alguna reunión he estado con él y es, digamos, un forofo, digamos, Dice que la papa sí. negra de Tenerife es la mejor papa Papa del mundo. sin duda, Lo dice sin él. duda. Dice que las mejores papas están en Perú para él, pero la mejor papa del mundo De sabor, es la negra. sí. ¿Eh? Sí, y luego, digamos, de las papas, digamos, blancas, como en ningún lado salen las autodates, las chineguas, todas las papas tradicionales. Aquí tienen, digamos, un sabor especial y una calidad sin sombra. Bueno, libraco, ¿eh? Un libraco, hay que traer al autor para felicitarlo. Pues lo Sí, llamo de apúntalo. tu parte Sí. y venimos un día con él. Cuando saca el segundo libro, Vale. me comprometo a Tosca traerlo. y Hable, qué bonito, ¿eh? Tosca y Hable. Bueno, tiene unas Sí. ilustraciones... Fabulosa. Es un artista, ¿eh? Sí, fuera de serie. Es un fuera de serie. Pero cada una de estas imágenes, como te digo, Es un César tiene, Manrique. tiene 12 capas de pinturas pilo, una sobre otra sucesiva. Tú sabes las Y, horas... y luego, a su vez, digamos, para acabar de coger, por ejemplo, estas calidades, borra con goma. Pero tú sabes, para Y hacer, al final fija con fijadores. para hacer una ilustración de estas, ¿cuántas horas hay que dedicarle? Cada una de estas ilustraciones tiene unas cuantas Cuando horas, sin se duda. presente el libro hay que anunciarlo, Sí. porque yo creo que merece la Y pena. venimos un día aquí con Sí. él y nos peleamos entre los dos. Sí. Tosca y Hable, un libro que se realizó desde el 2021 al 2025 con dibujos de Alberto Luengo Barreto espectaculares, hablando sobre el sur de Tenerife, que en este tema es muy desconocido. Sí, que digamos, él nos lo hace reconocible y propone que esos espacios tan singulares deben ser objeto de una protección especial. Hugo, fantástico. Sí, Hasta la semana que viene, ¿no? sí, que la semana que viene el título te lo dejo, pero no te digo el contenido. A ver, el título. El título, sí, digamos, se titula Hora Zulú. Hora Zulu. Hora Zulu. Hora Zulú, Hora Z.
Hora Z. Lo dejamos ahí. Sí, que ya va a ser un poquito político. Un poquito. Nada más un poquito. Sí. Hugo, hasta la semana que viene. Un abrazo. Nos Gracias. veremos. El remate con Miguel Ángel González Suárez.